Capítulo 20. Pruebas y recuperación. Después de la cena, la casa se inundó con el suave murmullo del cansancio. Uno a uno, los miembros de la familia de Marco se despidieron y se acomodaron en sus camas. Pero para Marco, la noche estaba lejos de terminar. Permaneció acostado en su habitación, mirando al techo, esperando el momento perfecto para probar el artilugio en el avión. Cuando llegó la medianoche, el silencio en la casa le indicó que había llegado su hora. Con cuidado ensayado, Marco salió de su cuarto y se detuvo a asomarse al dormitorio de sus padres. Su mamá y su papá dormían profundamente. El leve ronquido de su padre le dio cierta tranquilidad. Luego comprobó que su hermana Marta respiraba plácidamente. Seguro de que nadie se despertaría, Marco se vistió, tomó el artilugio y se dirigió al garaje. Allí, trabajó rápidamente. Ató 2 garrafas de gasolina a la estructura para asegurarse de tener suficiente combustible para el viaje. Sus manos temblaban de emoción y nerviosismo mientras fijaba el artilugio al avión. Lo activó y observó maravillado cómo el dispositivo rodeaba la vieja estructura con su campo antigravedad. El avión quedó completamente ingrávido, flotando unos centímetros sobre el suelo del garaje. Marco sonrió. Era su primera oportunidad para ponerlo todo a prueba. Con mucha cautela, sacó el avión ingrávido de la casa sin rozar la puerta y hacer ruido. La calle estaba desierta, iluminada solo por el tenue resplandor de las farolas. Avanzó por la acera, con el avión suspendido sobre su cabeza como un globo, hasta llegar a la extensa y oscura explanada del parque. Marco se subió al asiento, abrochándose el cinturón con manos temblorosas. Para incluirse en el campo antigravedad, desactivó y volvió a activar el artilugio, notando el leve cambio cuando el campo lo cubrió a él y al avión. Llegó el momento. Encendió el motor. El pequeño motor de cortacésped carraspeó antes de rugir con fuerza. La hélice empezó a girar, y poco a poco Marco se elevó, deslizándose por el aire por primera vez. Su celular fue su única herramienta de navegación, guiándolo hacia las coordenadas del campamento gracias al mapa luminoso en la pantalla. La emoción del vuelo era increíble, pero una duda le royó la mente. ¿Y si el artilugio se quedaba sin energía? No lo había contemplado. Trató de apartar el pensamiento y concentrarse en cumplir su misión. Marco rezó en silencio, deseando que el artilugio resistiera el tiempo suficiente para recuperar los dispositivos alienígenas perdidos. El destino de su aventura, y quizás de algo mucho más grande, descansaba en sus manos. Finalmente llegó. Después de lo que pareció una eternidad, Marco por fin alcanzó las coordenadas donde su patrulla había montado el campamento días atrás. El claro familiar lo recibió, envuelto en oscuridad, pero la urgencia en su pecho lo impulsó hacia adelante. Con cuidado, Marco aterrizó el avión y lo colocó en el matorral más denso que pudo encontrar. No podía arriesgarse a que nadie, guardabosques, campistas o incluso senderistas madrugadores, dieran con su único medio de transporte. El avión era su salvavidas, y que lo descubrieran lo arruinaría todo. Con el artilugio en la mano, Marco comenzó a desandar sus pasos, reconstruyendo la senda que había seguido durante su primer encuentro con el portal. No fue sencillo. El bosque había cambiado sutilmente desde la última vez que merodeó por él, y cada sombra parecía moverse al compás de su linterna. Varias veces se detuvo, frustrado, cuestionándose si realmente iba en la dirección correcta. Pero su determinación lo mantuvo en marcha. Finalmente, encontró el claro, el espacio abierto donde había aparecido el portal. Una oleada de adrenalina lo invadió al revivir aquellos recuerdos. Este era el lugar. Marco no perdió tiempo y se dirigió hacia la pendiente donde los artilugios habían rodado la última vez. Su linterna cortó la oscuridad mientras rastreaba el suelo, moviéndose rápido pero con minuciosidad. El haz de luz se posó sobre algo apoyado en una pequeña roca al pie de una colina. Su corazón dio un vuelco al acercarse. Ahí estaban, los 2 artilugios,
todavía en el mismo sitio. Se agachó y los recogió, sus superficies frías y suaves al tacto. Su curiosidad le urgía a inspeccionarlos de inmediato, pero al mirar el reloj, la realidad lo golpeó. Ya eran las 4 a.m. El tiempo se le escapaba, y tenía que volver antes de que alguien notara su ausencia. Con un suspiro resignado, Marco guardó los artilugios en su mochila y se apresuró de regreso al matorral donde había escondido el avión. Con cuidado, lo sacó, se subió y reactivó el campo antigravedad del artilugio. Mientras ascendía por el oscuro cielo, su mente corría, no con la emoción del descubrimiento, sino con un nuevo desafío. El motor de cortacésped era lento e ineficiente, y Marco sabía que no podría depender de él por mucho más tiempo. Empujó el avión a toda velocidad, prometiéndose en silencio reemplazar ese motor por algo más grande y poderoso. Misión cumplida. La noche aún no había terminado, pero Marco sintió el peso de la aventura del día apremiándolo. Los artilugios ahora eran su responsabilidad, y con ellos llegaban un montón de nuevas preguntas y peligros. Pero por ahora su prioridad era llegar a casa sin que nadie lo notara. Habría tiempo para planear su próximo movimiento. Cuando los primeros rayos de sol se asomaron en el horizonte, Marco regresó al garaje con el mismo sigilo de la noche anterior. Recolocó el avión exactamente donde lo había dejado y subió a su habitación, desplomándose finalmente en la cama. El agotamiento lo venció, pero la emoción dejó su mente girando hasta que el sueño se apoderó de él. Capítulo 21. Los dos nuevos artilugios. Al llegar la hora del desayuno, a Marco le costó un mundo levantarse de la cama. Con los párpados pesados y los movimientos torpes, tambaleó hasta el baño para lavarse la cara y cepillarse los dientes. En la planta baja, el aroma de huevos recién cocinados y panqueques llenaba el aire, pero la cocina bullía con otra clase de energía. Jazmín corría de un lado a otro preparando la fiesta de cumpleaños de la amiga de Marta, mientras Marco se sentaba silenciosamente a la mesa con la familia. Cuando Jazmín le preguntó si iría a la fiesta, Marco aprovechó la oportunidad. «Creo que me quedaré en casa y seguiré trabajando en el avión», dijo con aire casual. Jazmín, ocupada con los últimos preparativos, asintió sin más. Poco después del desayuno, Marta salió con su madre rumbo a la fiesta, y José partió para visitar a su hermano, el tío Beto, dejando a Marco solo en casa. Marco se reclinó en su silla y pensó en el tío Beto. Era la persona perfecta para confiar algo tan extraño y extraordinario como los artilugios. Inteligente, discreto y con la mente siempre abierta. Beto compartía la fascinación de Marco por la ciencia ficción, y a menudo se enredaban en largas charlas sobre teorías e historias que desafiaban la realidad. Pero como José también iría con Beto, Marco sabía que no podía hablar con él todavía. Por ahora, decidió guardar todo para sí mismo y concentrarse en inspeccionar los artilugios a solas. En cuanto todos se fueron, Marco se encerró en su habitación, la mente desbordada de emoción. Sacó el primer artilugio de la mochila y examinó su diseño alienígena y pulido. A diferencia del dispositivo antigravedad, este parecía menos impresionante a primera vista, pero Marco estaba decidido a desentrañar sus secretos. Solo tenía 2 botones, y al pulsar el primero, el artilugio se aferró a su brazo como si fuera magnético, y su piel estuviera hecha de metal. La sensación lo sobresaltó, pero la verdadera sorpresa llegó cuando apretó el segundo botón. Una distorsión resplandeciente. El acto de desvanecerse. Marco observó, atónito, cómo el mundo a su alrededor se retorcía, la luz curvándose en un ondulado imposible y perfecto. Y entonces, desapareció. O al menos, eso parecía. Le dio la vuelta a las manos, pero no había nada que ver. Sus dedos, sus brazos, incluso su reflejo se desvanecieron en el aire. El poder del artilugio de camuflaje no solo se escondía en las sombras. Se había borrado. Un fantasma. Un espectro. Nadie, ni sus padres, ni los alienígenas, ni el mundo entero, podía verlo.
Era el camuflaje perfecto, la herramienta ideal para una especie dedicada a recolectar especímenes sin ser descubierta. Y Marco comprendió al instante. Esto no era mera tecnología, era estrategia. Los alienígenas habían usado esto para moverse por la Tierra sin ser vistos. ¿Cuánto tiempo habrían estado observando? Hora de probarlo. Por un instante eléctrico, lo olvidó todo. Los portales, la nave, los peligros. Esto era demasiado divertido como para ignorarlo. Con una sonrisa, Marco activó el dispositivo. El artilugio de camuflaje se fijó magnéticamente, igual que los otros gizmos. Se sintió ingrávido, intocable. ¿Y ahora? Era momento de llevarlo aún más lejos. Salió al exterior, el aire fresco de la noche arremolinándose a su alrededor. La primera prueba de lo que significaba ser verdaderamente invisible. Capítulo 21. El bromista invisible. Marco no se pudo contener. El corazón le latía con fuerza mientras ajustaba el gizmo de camuflaje, sintiendo el familiar destello frío recorrer su cuerpo. Estaba invisible, de verdad invisible, y era hora de divertirse. En lugar de colarse en zonas restringidas o preparar una fechoría, a Marco se le ocurrió una idea mejor. La plaza del pueblo tenía una vieja fuente donde ambulantes se reunían, turistas paseaban y vecinos daban su paseo vespertino. Esa noche había un mago, de esos muy teatrales, con capa dramática, fingiendo invocar objetos de la nada. Marco sonrió. Con el dispositivo activo, se convertiría en el asistente invisible. El espectáculo increíble. El mago anunció: «Y ahora, invocaré un objeto de la nada». Movió las manos con gran gesticulación, pero Marco vio el truco. El mago ocultaba una moneda en la manga, listo para hacerla aparecer en su palma. Solo que, antes de que pudiera hacerlo, Marco silenciosamente la tomó. ¡Puf! Desapareció. El mago se quedó paralizado. El público jadeó. ¿Qué demonios? Marco colocó la moneda con suavidad sobre el hombro del mago, sin hacer ruido. El ilusionista buscó en la manga. Nada. Revisó los bolsillos. Nada. Y entonces, sus ojos se fijaron en la moneda apoyada en su propio hombro. La multitud estalló en vítores de asombro. La leyenda comienza. Durante los siguientes 20 minutos, Marco siguió el juego, ajustando sutilmente los trucos del mago, haciendo que los objetos se movieran ante la mirada atónita del público. El mago se quedó sin palabras, pero actuó como todo un profesional, declarando: «Damas y caballeros, parece que realmente puedo mover objetos con la mente. Iba a mover la moneda con un cordel muy fino, pero en realidad, puedo hacerlo. De verdad». En un momento dado, Marco incluso hizo levitar un mazo de naipes en pleno truco, desatando el caos entre la audiencia. La gente vitoreó, aplaudió y grabó con sus teléfonos, convencida de que acababa de presenciar magia auténtica. Marco nunca se había reído tanto en su vida. Se deleitó con la emoción de ser invisible, viendo cómo sus trucos planeados provocaban olas de asombro y carcajadas. Pero entonces la vio a ella. La mirada inexplicable. A diferencia de los demás, que vitoreaban, aplaudían y reaccionaban a los objetos flotantes, ella estaba quieta, observándolo a él, no a los objetos. Marco se quedó paralizado, sintiendo una tensión extraña recorrerle el pecho. ¿Cómo podía verlo? ¿Estaba viendo a través del dispositivo de camuflaje? ¿O era simplemente increíblemente perceptiva? Había algo en ella que no sabía encajar. Sus rasgos eran llamativos, afilados pero delicados, como alguien que no terminaba de encajar en ningún lugar previsible. Su piel mostraba un matiz casi dorado que brillaba tenuemente bajo las farolas, y su cabello oscuro estaba trenzado con finos hilos plateados que captaban la luz con un brillo irreal. Capítulo 22. La chica de los ojos violeta. Sus ojos. Eso fue lo que lo puso más nervioso. Violetas, profundos,
rozando lo sobrenatural. ¿Una rara mutación genética? ¿Lentes de contacto? ¿O algo más? No mostraba ni miedo, ni asombro, ni confusión. Solo observaba, como si supiera exactamente lo que pasaba. Cuando sus miradas se cruzaron, ella se subió la capucha del abrigo y se desvaneció en la multitud. Sin reacción, sin mirada prolongada, sin vacilación, simplemente desapareció. El instinto de Marco le susurró que debía perseguirla, preguntarle algo, descubrir qué sabía. Pero la emoción del espectáculo del mago lo arrastró de nuevo. El instante se escurrió. Mientras seguía manipulando la función, su mente trató de apartarla de sus pensamientos. Lo intentó y fracasó, porque en lo más profundo de su instinto sabía. Ella no era normal. Y algo en ella no había terminado con él. La huida antes de que el misterio se profundizara. Marco se escabulló por un callejón silencioso, desactivando el artilugio una vez que quedó fuera de la vista. El mago acababa de presentar el mejor espectáculo de su vida, y la mayor desilusión al ver que sus habilidades recién adquiridas simplemente desaparecían. La multitud jamás olvidaría lo que presenció aquella noche. Y Marco acababa de forjar su primera leyenda, sin ser visto y sin infringir ni una sola ley. Un tipo diferente de extraño. Marco lo sintió antes de verlo. Esa sensación escalofriante en la nuca, ese nudo en el pecho como si el aire le susurrara que algo andaba mal. Alguien lo seguía, pero eso era imposible, estaba invisible. Aún así, esa sensación le carcomía. Un instinto, una certeza. Miró sus manos, agitó los dedos. El dispositivo de camuflaje seguía activo, envolviéndolo con su velo, doblando la luz de formas que ningún humano debería poder percibir. Y, sin embargo, ella podía. El hogar ya no era seguro. En cuanto entró en su casa, la sensación se desvaneció. Paredes, seguridad, familiaridad. Marco exhaló con fuerza, cerró la puerta tras de sí y retiró el artilugio mientras su energía se disipaba, devolviéndolo al mundo visible. Y fue entonces cuando lo oyó. Boom, boom, boom. Un golpe, firme, preciso, deliberado. Algo en ese sonido no era normal. La respiración de Marco se bloqueó al acercarse a la puerta, con la mano apenas rozando el pomo. Abrió de golpe, y allí estaba ella. No era una chica cualquiera. Ella era exactamente como él la recordaba de entre la multitud, excepto que ahora, bajo la luz del pórtico, sus rasgos eran más nítidos, más irreales. Su piel tenía ese matiz dorado, no como un bronceado, sino como algo tejido en su propia biología, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Su cabello oscuro, trenzado con finos hilos plateados, brillaba sutilmente a cada movimiento. Vivo, como si las hebras respondieran a algo más que al viento. Y sus ojos. Nada normal, nada humano. Violeta intenso, con destellos de índigo más brillante, como si el cosmos mismo se hubiera anidado tras sus iris. Lo observaba, no con curiosidad ni con miedo, sino con conocimiento, como si hubiera esperado este momento. La pregunta que lo cambió todo. Entonces, dijo ella, con voz firme, suave, inquietantemente calmada. ¿Dónde lo conseguiste? Marco se tensó. El pulso le retumbaba. Su mano se aferró con fuerza al marco de la puerta. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo entraste en mi casa antes que yo? Su voz sonó más cortante de lo que pretendía. Ella inclinó la cabeza un poco, con un atisbo de diversión cruzando sus ojos. Caminé. Simplemente, no me viste. Marco dio medio paso atrás. Tragó saliva con dificultad. Eso no es posible. Ella esbozó una media sonrisa. Tú, de todos, deberías saber que lo posible es relativo.
Los dedos de Marco se cerraron en el puño, el calor subiendo por su piel. ¿Quién era ella? ¿Cómo te llamas?, preguntó, mitad exigencia, mitad súplica. Ella vaciló un instante. Y luego, me llamo Nimbe. Una pausa, un cambio, un reconocimiento. Pero en este planeta, mi nombre es Mía. Ya no era una extraña. La respiración de Marco se estremeció. Esta chica imposible, no era humana. Sabía de los artilugios. Lo había estado observando. Y ahora, ya no se ocultaba. Marco apretó el artilugio tras su espalda, el pulso retumbándole en los oídos. Esto era demasiado rápido, demasiado real. Un alienígena, de pie en su umbral. Hablando un inglés perfecto. Estudiando humanos desde hacía años. Mía, o Nimbe, mantuvo su mirada, con expresión serena pero afilada, como quien espera el instante exacto para actuar. «Estás viendo mi traje», dijo ella, con voz suave, deliberada y ligeramente peculiar en su ritmo. «Aún me acostumbro a la cadencia humana». Marco retrocedió, observando sus manos, sus hombros y el sutil brillo de su cabello bajo la luz del pórtico. Parecía lo suficientemente humana, menos por los ojos. Y por su forma de moverse, fluida, controlada, demasiado relajada. Marco se quedó mirando, sin pestañear, mientras Mía, o Nimbe, se desprendía de su disfraz como un insecto muda su caparazón. La ilusión humana se despegó en ondas lentas y deliberadas, revelando al ser interior. Una figura infantil, pequeña, delgada, con extremidades ligeramente alargadas y piel de un gris plateado mate que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Sus ojos, puras charcas negras, se clavaron en él, estudiando su reacción no con miedo, sino con algo más cercano a la diversión. Entonces, escuchó la voz dentro de su cabeza. ¿Es demasiado para ti? Marco se estremeció, no por miedo, sino por la emoción de la situación. Esto es perturbador, admitió en voz alta, con la voz apenas firme, pero Nimbe no parecía inmutada. Una cuestión de perspectiva. Esto no es más ni menos repugnante que cuando los humanos se quitan la ropa, los calcetines y la ropa interior. Marco parpadeó, desconcertado por la comparación. Sí, pero... tartamudeó, buscando las palabras. Nimbe inclinó la cabeza, observándolo como una científica ante un experimento. Algo me dice que no es la primera vez que ves a un extraterrestre. Marco se tensó. Había sido cuidadoso, silencioso, nunca habló de su encuentro anterior, nunca se lo contó a nadie. No, admitió al fin, con la voz contenida y cautelosa. Pero tú eres el primer gris que he visto. Una revelación telepática. Y entonces, ¡ajá! El grito telepático sacudió el cráneo de Marco con más fuerza que cualquier palabra, enviando una descarga por todo su cuerpo y acelerando su pulso. «¡Así que lo admites!», zumbó la voz de Nimbe en sus pensamientos como electricidad. Ella lo sabía. Lo había descubierto al instante. Marco tragó saliva, apretando con más fuerza el artilugio tras la espalda, la mente a 1000 por hora. «Entonces, tu nombre es Nimbe», insistió Marco, aferrándose a un hilo de control. «Pero tu traje humano se llama Mía. ¿Cómo debo dirigirme a ti?» Ella hizo una pausa, pensativa. «Correcto», respondió al fin. «Llámame Mía». «¿Por qué me dices esto? ¿Por qué revelarte ante mí?» Nimbe dio un paso al frente, pequeña pero con una presencia extrañamente poderosa, la mirada firme. «Porque», dijo, sus pensamientos presionando su mente como acero sin peso, «no eres un humano cualquiera. Tú», vaciló un instante, «estás entrelazado en algo mucho más grande de lo que imaginas». Esas palabras calaron hondo en los huesos de Marco.
No fue un accidente. No fue un encuentro al azar. No fue coincidencia. ¿Entrelazado en qué?, susurró Marco. Pero Nimbe no respondió. Al menos, no todavía.